Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Olincan, el lugar del movimiento. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de viajar al estado de Colima y conocer su bella capital. Dentro de esta capital existe un parque regional llamado Griselda Álvarez. Lo visitamos y tuvimos la oportunidad de conocer al biólogo encargado de este parque, el biólogo Salvador Ramírez, el cual tuvo la amabilidad de compartirnos parte de su conocimiento. Acompáñenme para que veamos sus actividades y algunas sugerencias que nos va a dar respecto a los animales. Acompáñenme, amigos. Hola amigos y amigas, les presento a Salvador, el biólogo encargado del parque. Su especialidad son los reptiles. Una de sus actividades consiste en darles su alimentación. Aquí vemos cómo le va a dar de comer a su muchacho, como él lo llama. El muchacho es un cocodrilo de 3,5 metros y 250 kilos de puro instinto. Debe hacerlo con mucha precaución, ya que un descuido podría ser fatal. Otra de las actividades que llevan a cabo para recabar fondos para la manutención de los reptiles consiste en tomarse fotos con las boas los fines de semana. Si les llega a apretar a alguien el pescuezo, se les devuelve su dinero íntegramente. Más adelante nos explicará alguna información importante en relación con algunas de sus mascotas. Ay, mira, este se lo comió muchísimo más rápido que el otro. Ahí se lo comió. Este es el cancle o ¿Cómo se llama este? cancle, le llaman cancle o tendarapo. ¿Y no es venenoso? No, no es peligroso. Los más grandes se encuentran aquí en la República Mexicana y mira, ve el tamaño de estas. Estas son patas sensoriales, Ajá. con ellas toca. Estas se llaman pedipalpos, sirven para atrapar a sus presas, están llenas de, mira, De espinas, ¿no? de espinas y con eso se atrapa a la presa. La gente los considera súper peligrosos y en realidad no te hacen nada. A diferencia de la araña, entonces, ¿cuáles son los animales más peligrosos de México? Pues la viuda negra entre las arañas, de hecho, y no, aún por encima de serpientes, la viuda negra es una de las más peligrosas. La víbora de mar, que a veces, aunque viven en los océanos, las encuentras a veces, aquí en el caso por ejemplo de Colima, las arrojan o las arrastran el oleaje hacia la costa. Muchas veces se mueren ahí en la orilla de la playa, pero esas tienen un veneno neurotóxico súper potente, ¿verdad? Y aquí en México está considerada como una de las serpientes más mortíferas o más peligrosas, pues, por la potencia de su veneno. Y ya después de eso, pues, coralillos, víboras de cascabel, solcuates, nauyacas, son de las especies que tenemos. A pesar de que me acabas de decir que no es Peligrosa. peligroso, sin embargo, Se ve intimidante, ¿no? sí, a mí por lo menos como me dan miedo las arañas, todavía encima ver ese tamañísimo, No, y luego la pose de agresividad. sí, y te digo que hay una así en Universum, pero ya está disecada. Disecado. Ahí. Pero ahorita está en vivo y a todo color. Sí. A ver si le podéis hacer un pequeño movimiento para que se... ¡Ay! Ahora Salvador nos va a platicar acerca de otra de las arañas muy peligrosas de aquí de México. Esta es la famosa. Mira, esta la conoce normalmente como araña violinista o reclusa parda. Y podríamos decir que la segunda araña más peligrosa de aquí de México. La tenemos, este ejemplar por ejemplo es colectado aquí en Colima. Estas arañas de hecho no son tan peligrosas como la viuda negra, pero de todos modos son mortíferas. O sea, pueden causar la muerte a una persona. Cuando esta araña muerde,
que además son un poco más agresivas que la viuda negra, que es muestra muy poca agresividad hacia uno, y estas sí actúan más a la defensiva y un tanto más agresivas. Cuando ellas llegan a morder, en poco tiempo empiezan a provocar una necrosis severa y pueden causarte la muerte. La viuda negra tiene un veneno neurotóxico que es todavía más violento y mucho más peligroso. Inclusive en muchas ocasiones es más difícil lograr sacar a una persona de un colapso, un paro cardiorrespiratorio a causa de una mordedura de viuda negra. Pero este animalito también hay que tener mucho cuidado con él. ¿Cuál es el hábitat de la violinista? Estas arañas pueden vivir tanto en el medio natural como dentro de las casas. Dentro de las casas es fácil encontrarlas detrás de los cuadros que están en la pared, o a veces en donde están recargados los sillones sobre los muros. Son lugares que les gustan mucho. En el caso de la viuda negra, esa la vas a encontrar en, por ejemplo, espacios donde se guardan mucha herramienta, alacenas donde se mueven poco las cosas, o inclusive abajo de las camas. Si no entra mucho la escoba por ahí, es muy probable. Ella busca siempre lugares donde haya circulación de aire, pero que haya poco movimiento. Muy bien, sí. Si la perturban, ella se cambia de lugar. Y cuando se cambia de lugar es cuando es más peligrosa, porque es cuando puede andar en tránsito o en flujo o en movimiento, y en un momento dado llegar a quedar entre la ropa o entre las sábanas, en algún espacio, porque le moviste. Ella busca otro lugar y te llegues a topar con ella. Estas se mueven, son muy rápidas, a diferencia de la viuda negra, que es un poquito, no se mueve mucho de su espacio. Es más, tú una araña de jardín, por ejemplo, con su telaraña así muy bonita, llegas y con el dedo le haces una pequeña vibración a la telaraña y la araña se va a venir de donde está pensando que hay un mosquito o algo, que hay un animalito. A una viuda negra llegas en la telaraña, que además de que no tiene una forma así muy particular, llegas y tocas sus hilos y ella va y se va a meter. Se va a meter normalmente tienen una especie de conito o en algún orificio, algún lugar con mucha seda donde se protege. Cuesta mucho trabajo hasta matarlas o sacarlas, porque tienen siempre tienden a refugiarse. Tienen siempre un espacio donde se refugian, y suelen mucho, cuando perciben movimiento, tienden más que a salir, a esconderse. Tienen que detectar ellas vibraciones. Normalmente los hilos van hacia diferentes puntos en el suelo y en las paredes, entonces cualquier oruga o cualquier organismo que ande pasando y toca uno, toca otro, entonces detecta que sí hay algo que se va moviendo, entonces baja y ahí lo atrapa. Es el mecanismo que utiliza la viuda negra. Sí, son nuestras dos arañas peligrosas en México, o potencialmente peligrosas. Y aquí tenemos una muestra. Reclusa parda o araña violinista. Se le llama violinista precisamente por el hecho de que en la parte superior, donde están las patas, que es el cefalotórax, se puede observar un dibujo de una línea que parte del abdomen, de la pancita hacia arriba, una línea, y luego se ensancha a manera de violín o copa, ¿verdad? Y eso precisamente es por lo que se le llama violinista, o reclusa, le llaman reclusa parda o reclusa café. Es otro de tus juguetes aquí del... Así es, de aquí del herpetario, del Parque Regional. Ahora Salvador nos va a hablar acerca de las coralillos y de las falsas coralillos. Mira, en este caso, si ahorita observaste la mordida que me dio este ejemplar, mira, ahí está otra vez. A mí no me preocupa que me muerda. Digo, sí duele de todos modos una mordedura, pero no me preocupa, porque aunque la gente, cualquiera que viera, diría, ¿cómo puede ser posible que haga eso? Se va a ir al hospital envenenado porque lo está mordiendo un coralillo. No, esta serpiente que me está mordiendo ahorita es un falso coralillo, ¿verdad? Es una falsa coral o falsa coralillo. Es una serpiente que ha imitado los colores de una peligrosa, que es la coralillo verdadera, ¿sí? Para que sus depredadores principalmente se alejen de ella pensando que se trata de una serpiente peligrosa, ¿verdad? Aquí en Colima tenemos 4 especies de coralillos verdaderos ya identificadas bien. Y bueno, ¿cómo identificarlas? Yo normalmente le recomiendo a la gente, cuando platicamos, les digo que siempre busquemos
dos colores rojos de todos estos que tiene aquí en el patrón de dibujo. Observemos aquí en Colima dos colores rojos y veamos cuántos anillos que no son rojos hay en el patrón, porque vemos que se repite, ¿verdad? Aunque a veces hay algunos ejemplares que llegan a tener algún espacio o alguno que que puede cambiar un poquito, pero el patrón general. Entonces, si observamos dos colores, vamos a ver nosotros que esta serpiente en medio de los dos rojos tiene 3 anillos, 2 son negros y al centro está blanco. Bueno, aquí en Colima, una de las reglas que aplicamos es que entre 2 rojos y habiendo 3 anillos, vamos nosotros a identificar si los colores que están, no quiere dejarme, si los colores que están a los extremos son oscuros y el del centro es claro, no hay peligro en Colima. En algunas otras partes de México también puede pasar así, inclusive hacia el norte en Estados Unidos hay una regla que dice que si el rojo y el negro se unen no hay peligro. Aquí en Colima no podemos aplicar esa regla, ¿sí? Porque hay una coralillo en Colima que sí tiene negro y rojo juntos. Pero aquí, como te decía, si tenemos 2 colores oscuros y al centro un claro que puede ser blanco o puede ser amarillo, no hay riesgo. Pero si fuera al contrario, fueran 2 colores amarillos o 2 colores blancos y al centro el negro, ahí sí hay peligro. Estaríamos hablando de una coralillo verdadera, ¿sí? Ahora, aquí en Colima tenemos dos especies que tienen 2 rayitas amarillas y al centro la negra. Una se encuentra hacia las zonas costeras, hacia el sur, y la otra la tenemos más hacia la zona norte del estado. Son las 2 coralillos, 2 de las especies peligrosas. Rayita amarilla por los 2 extremos en medio de los rojos y al centro la negra. Pero tenemos una segunda regla aquí en Colima, que es cuando tienes 2 colores rojos y en medio de los rojos hay más de 3 anillos, en este caso 5, esa serpiente es peligrosa. También, ¿sí? O sea, para... Así es, porque esta especie de la que te comento es muy parecida a esta, tiene rojo y luego negro, blanco, negro, otro negro, ya son 5 anillos, y luego el otro rojo, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces eso nos identificaría inmediatamente una serpiente peligrosa. En el caso de la regla norteamericana pensarían que es inofensiva porque el primer color que tiene después del rojo es precisamente el color negro y por ambos extremos, pero son 5 anillos en lugar de 3. ¿verdad? Y ahí es donde ya es peligrosa. Y ya cuando encontramos especímenes que tienen solamente 2 colores, blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro, o que tienen rojo, amarillo, rojo, amarillo, rojo, amarillo, o sea, dos nada más y no los 3 colores característicos, o tienen anillos de 2 colores, puede ser negro, café, negro, café, negro, café, o te digo negro, blanco, así, esas no son peligrosas aquí en Colima. En Colima. ¿verdad? Entonces, esa es la manera en la que nosotros identificamos cuando es una especie peligrosa, cuando no lo es. Ahora, por otro lado, hace rato me comentabas que mucha gente tiende a destruir, a matar a estos animales, cuando también tienen derecho a vivir. Generalmente uno se invade su espacio. Así es. ¿Alguna recomendación y las estadísticas que hace rato me comentabas? Sí, mira, yo te mencionaba hace un momento que la mayoría de las estadísticas de las personas mordidas por especies peligrosas, llámese víbora de cascabel, solcuate, aquí en nuestra región, o el caso de las especies que tenemos de colmillo de puerco que le llaman aquí, o que es una variedad de las nauyacas. En el caso de esas especies, más que de coralillos verdaderos, que es muy difícil que te lleguen a morder, en el caso de esas otras, como son serpientes que tienen un mayor alcance, ¿sí? Y además tienen colmillos grandes y retráctiles o móviles, las estadísticas del sector salud tienen relación o referencia a que cuando le preguntan a la persona por qué causa recibió la mordedura, al llegar al hospital le hacen una serie de preguntas. Normalmente la mayoría de las personas refieren que intentaron matar el animal y en ese momento los mordió. ¿Por qué? Porque rebasaron el área de riesgo en donde el animal tiene el alcance para, o sea, puede elongar parte de su cuerpo, porque las serpientes no se avientan como si fueran un resorte, sino que elongan una parte del cuerpo, la otra queda estable en el sitio, muerde y se retrae hacia el mismo sitio y queda en posición para poder
seguirse defendiendo, porque eso es lo que hacen realmente, y es defenderse. ¿Vale? Entonces la persona llega con un machete o llega con un palo a querer darle y ya expuso la pierna que pone al frente, la expuso precisamente para llegar a morder, a matar al animal. Entonces esa es la situación. Yo normalmente lo que nosotros recomendamos es que cuando nos topamos o nos encontramos con una serpiente, sea cual sea, ella no nos va a venir a atacar. Ella al contrario, en cuanto vea la menor oportunidad, va a tratar de huir. Entonces nosotros tampoco tratemos de ir a atacarla porque corremos el riesgo de ser, en este caso, agredidos por ella, ¿verdad? Yo creo que es lo más recomendable. Y lo otro es que si vamos a ir al campo y en la zona sabemos que hay riesgo por el tipo de serpiente, hay que ir con las medidas necesarias. En este caso, por ejemplo, aquí en nuestra región, la zona de vulnerabilidad es de la rodilla hacia abajo, ¿verdad? Porque el tipo de serpientes venenosas que tenemos aquí en Colima o peligrosas son serpientes que normalmente son terrestres, cascabeles, naviacas, solcuates, ¿sí? Coralillos también. Entonces hay que ir protegidos. Si vamos con guaraches, pues corremos mucho riesgo. Si vamos con tenis y un pantalón de mezclilla, aún corremos riesgo porque cascabeles, naviacas y solcuates pueden atravesarnos fácil un tenis y pueden atravesarnos un pantalón de mezclilla. Bueno, entonces, aunque sea Levi's, ¿no? Aunque sea Levi's, sí, es que tienen colmillos grandes. Sí, sí, sí. Sí, así que es recomendable llevar una bota alta que nos protege mucho más. O algún otro tipo de, nosotros cuando salimos a campo pues llevamos también lo que se llaman polainas que nos cubren hasta cerca arriba de la rodilla. Arriba de la rodilla, sí. Entonces son medidas que hay que tomar siempre que salga uno y verlas, fotografiarlas, no acercarse demasiado, pero dejarlas vivir porque ellas tienen más derecho porque ellas viven en ese lugar. Nosotros somos los que estamos llegando e invadiendo su espacio. Por último, les quiero recomendar que cuiden mucho a los animales, respeten su hábitat para que ellos también lo respeten, porque me parece, a fin de cuentas, que uno realmente es el que invade su espacio. Y les voy a sugerir que lean el cuento de Anaconda del gran escritor uruguayo Horacio Quiroga, en el cual nos narra cómo unas serpientes se congregan en la selva uruguaya, límite con el estado de Brasil, en la cual llegan a la conclusión de que para ellas el hombre es sinónimo de muerte. Pues sin más, hasta la próxima y nos vemos en otro vídeo más de All In Can. Que estén bien, nos vemos en el futuro y mucha suerte. Hasta pronto.